Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Me presento, soy María Ángeles Vallvé Rivera, fundadora y presidente del grupo GVC Gaesco. Han transcurrido ya bastantes meses desde nuestro último desayuno, desayunos de actualidad. Hoy nos place comenzar un nuevo periodo de desayunos que nos ha parecido mejor denominarlos desayunos inspiradores. Inspiradores de nuevas ideas, de eficaces procesos, de agradables relaciones y muchas cosas más. Y nadie mejor para estrenar este nuevo periodo que presentarles a Silvia Alsina, que nos inspirará y nos guiará en el difícil camino de sostenimiento de la reputación como eje fundamental de un negocio. Reputación que creo yo, cuando uno la tiene, quizá la valora poco, pero se echa mucho de menos cuando se pierde. Se gana con el comportamiento de muchísimos años, se pierde a veces en un segundo. Silvia Alsina es empresaria, profesional de la comunicación, fundadora y CEO de la compañía Román, de grupo dedicado a la comunicación, a relaciones públicas y a la reputación corporativa. Este es uno de sus cometidos, entre muchos otros. Además es propietaria de un estudio de branding denominado La Casa de Carlota y muchas cosas más. Estoy convencida que su exposición nos abrirá nuevos caminos, ideas, trayectorias alrededor de la reputación. Yo creo que será verdaderamente inspiradora. Y nada más, porque ustedes lo que quieren es escucharla a ella. Cedo la palabra a la señora Alsina, no sin antes agradecerle su presencia digital y recordándoles que tras la exposición abriremos un pequeño coloquio con un turno de preguntas y finalmente les presentaremos un cuestionario muy corto pidiéndole su opinión en el desarrollo de este acto. Sus opiniones nos ayudan a mejorar. Y nada, muchas gracias por su atención y Silvia, tienes la palabra, te escuchamos. Pues muchas gracias, María Ángeles. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a GVC Gaesco que me haya invitado a esta charla. La verdad es que me apetece muchísimo y especialmente a María Ángeles. Efectivamente, como comentabas, vengo en representación de Román. Román es una consultora de reputación corporativa. Llevamos más de 30 años dedicándonos a esto y lo que hacemos es gestionar la reputación de nuestros clientes, que son mayoritariamente empresas, principalmente empresas de todo tipo de sector. Les ayudamos a proteger su reputación y a proyectarla, entendiendo la reputación como un activo intangible de valor para los negocios. Tengo aquí una presentación que creo que me va a ayudar a poder seguir un poco un orden lógico de lo que quiero explicar hoy. Estamos en el mundo de los activos intangibles hoy con esta charla. Un mundo en el que digamos, este tipo de activos ocupan un peso muy importante del valor de las organizaciones y quería profundizar un poco en esto, ¿no? Entonces, empezamos primero por ¿qué es la reputación? Muchas veces se confunde con otros términos, sobre todo para personas que no son de nuestra industria, con términos como la imagen, con términos como la comunicación. La reputación no es algunas cosas, creo que ayuda también a definir la reputación, lo que no es reputación. Por ejemplo, no es lo que yo creo que soy, lo que la empresa cree que es, cómo se define la compañía. La reputación es una percepción. Y como percepción es una opinión que tienen terceros que opinan sobre la compañía. Terceros que son audiencias de importantísimo valor. Estas audiencias les llamamos stakeholders, ¿no? Todas las empresas en su día a día, desde sus negocios, están interactuando e interlocutando con diferentes audiencias que tienen diferentes expectativas. Estas son internas y externas. Estamos hablando en clave interna, por ejemplo, de empleados, de accionistas, del equipo directivo de una compañía, y en clave externa podríamos estar hablando de inversores, de clientes, de consumidores, de proveedores, de reguladores, de supervisores, de gobiernos. Todas estas audiencias tienen un impacto y una opinión sobre nuestras compañías y sobre ellas es sobre las que tenemos que atender
nuestro relato y nuestro desempeño como compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque la percepción de todos estos stakeholders construye tu reputación. Es decir, una buena opinión de estas audiencias genera una buena reputación y una mala opinión de estas audiencias genera una mala reputación. La reputación también es el reconocimiento que tienen nuestras audiencias sobre la propia compañía. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues por generar credibilidad y confianza. Cuanto más confianza generas, mejor reputación tienes. Las compañías que generan confianza, que generan credibilidad, tienen un colchón de seguridad que se llama reputación, que les ayuda cuando las cosas van bien y que sobre todo les ayuda cuando hay momentos complejos donde la reputación es ese colchón de seguridad que te ayuda a amortiguar esa crisis que en cualquier momento puede tener una compañía. La reputación también es el reconocimiento, ¿no? que estos grupos de interés, que estas audiencias, que estos stakeholders tienen sobre nosotros. Y este reconocimiento, estas audiencias lo concretan básicamente por dos factores, ¿no? Primero, te ganas este reconocimiento por un performance a lo largo del tiempo. Una empresa no tiene una buena reputación o un buen reconocimiento por 3 meses de trabajo, sino por una trayectoria. Y el segundo elemento que configura este reconocimiento de estas audiencias es cómo me satisface a mí el performance o cómo me ayuda a mí el desempeño de esta compañía. ¿En qué me favorece? ¿En qué me favorece el desempeño de la compañía? Y una durabilidad en el tiempo genera un reconocimiento. Y este reconocimiento viene anclado con una emoción, viene anclado con un sentimiento. Si nos fijamos todos y pensamos en marcas a las que tenemos, que nos gustan o que nos generan confianza o que nos generan reconocimiento, veremos que normalmente hay como tres emociones que se sustentan en este componente, que son el afecto o la estima, el respeto o la admiración. Cualquier marca que quiere navegar con un poco de tranquilidad en el océano de su mercado, si genera cualquiera de estas tres emociones, si genera cualquiera de estos tres sentimientos, va a tener un elemento de grandísimo valor para su propio recorrido, ¿no? Esto es lo que se le llama la economía de la reputación. Cuanto más afecto, respeto o admiración tienes por una marca, más predisposición tienes en consumirla, ¿no? Y eso te da un supervalor, ¿no? en tu negocio también comparado muchas veces con tus propios peers y con tus propios competidores, ¿no? La reputación es tan importante que además afecta a la reputación del país, es decir, la reputación de las empresas tiene mucho que ver con la reputación de un país. Si nos fijamos en los países a priori más reputados, es verdad que ahora hay algunos que siempre han sido reputados y quizás ahora tenemos que esperar un poco porque no están pasando por su mejor momento, nos daremos cuenta que tienen importantísimas y prestigiosas empresas. Por lo tanto, empresas reputadas, país reputado. Y luego, lo decía al principio también, ¿no? La reputación, así como otros activos, es un activo intangible de las empresas. Es verdad que en estos últimos 50 años, si miráramos el peso que tenían los activos intangibles en el valor de las compañías, Standard & Poor's 500, hablo en los años 70, era un peso muy menor. El peso grande era de los activos tangibles, porque teníamos una economía más industrial. En estos momentos, el peso de los activos tangibles es el peso intangibles, perdón, es el peso importante en el valor de las compañías, porque digamos que la supremacía de las compañías ha pasado a un ámbito más tecnológico, ¿no? Y dentro de los activos intangibles, pues la reputación es uno de los más importantes. Y añado aquí un elemento que según el Foro Mundial en el Global Risk 2022 ya afirmó que el 25% del market cap de una compañía viene del valor de su reputación. Por lo tanto, podríamos decir que es muy buen negocio tener una buena reputación y es un mal negocio tener una mala reputación. Vamos a avanzar un poquito más. La reputación, además de esa percepción y además de ese reconocimiento del que estaba hablando, necesita además realidad. Es decir, es un binomio que no solamente se apoya en las percepciones. Es decir, que una empresa tiene
que hacer un desempeño correcto y un performance correcto y hacer las cosas bien y además trabajar para ser reconocida. Es un conjunto de dos factores, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un buen comportamiento, como decía, y el reconocimiento de los grupos de interés. Aquí he puesto una gráfica de realidad y desempeño con reconocimiento para que veamos un poco los 4 escenarios en los que se puede encontrar una compañía. El mundo ideal es el de la reputación excelente, que significa que la empresa hace las cosas bien y se comunican bien. Por lo tanto, tienes lo mejor de los 2 mundos. Tienes ese buen comportamiento con ese buen reconocimiento, ¿no? En el otro extremo nos encontraríamos con los casos de mala reputación, en el que bueno, la empresa no tiene un buen comportamiento y además la comunicación no lo puede resolver, ¿no? Entonces nos encontraríamos en el caso totalmente opuesto. Y luego hay 2 casos en medio que les llamamos la reputación latente y la reputación espuria, que es cuando la empresa tiene una buena realidad pero no tiene el reconocimiento, por lo tanto hay que trabajar en esas herramientas de comunicación. Y esta mala reputación o este mal comportamiento, digamos, con un poco apoyo de la comunicación. Entonces, en estos 4 escenarios detectamos la importancia ya no solo del buen comportamiento, que tiene que ser un factor fundamental en este siglo XXI, en este nuevo mundo en el que nos estamos moviendo, no es de ninguna manera no se puede permitir un mal comportamiento de una compañía porque tiene unos riesgos asociados en los que vamos a profundizar, pero además necesitamos que ese reconocimiento llegue, como decíamos, a nuestros públicos de interés para que sea realmente un asset de valor para las compañías, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno ha cambiado muchísimo. Comentábamos hace un rato con ¿verdad, María Ángeles? Sobre cómo ha cambiado el mundo y también cómo ha cambiado el mundo de la comunicación, ¿no? Hace no tantos años, donde no existía Internet, donde existía Google, no existían las redes sociales, el mundo estaba menos desintermediado desde un punto de vista de transmisión de la información y de la comunicación, ¿no? Por lo tanto, digamos, los elementos de control eran muy distintos, ¿no? Ahora mismo nos encontramos en este entorno que ya ha pasado de buca a bunny, donde vamos de susto en susto y de cambio en cambio, ¿no? Esto obliga a las compañías, ya no solamente desde una perspectiva de comunicación, sino desde una perspectiva de negocio, a estar permanentemente conectados para poder adaptarse a todos los cambios, a todos los niveles, políticos, regulatorios, económicos, sociales, de comunicación, que estamos viviendo, ¿no? Es una época, desde luego, de todas las que hemos vivido, la más acelerada, donde hay una serie de factores que aquí exponemos, ¿no? Como unos grupos de interés empoderados que tienen una afectación directa en la opinión y la percepción sobre sectores, sobre negocios, sobre personas, un altísimo nivel de exposición de todas las actuaciones de las compañías, también de sus directivos, de sus empresarios, de sus accionistas, una velocidad altísima de transmisión de toda la información, porque el mundo está interconectado y además la comunicación está desintermediada, es decir, cualquiera. Antes teníamos unos canales clásicos por donde nos llegaba la información y ahora esto se ha convertido en un ecosistema donde cada uno de nosotros también somos medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, hay una gran velocidad en la transmisión de la información y una desintermediación que hace que todo vaya muchísimo más rápido, ¿no? También hay una presión social importante ante muchísimos acontecimientos, presión social que además con la presión de los medios obliga a determinadas instituciones a tener que actuar y en definitiva pues que hemos pasado del entorno, un entorno volátil a un entorno hipercomplejo que nos ayuda o nos obliga a todas las empresas a pues tomar decisiones muy relevantes y muy seguidas en el tiempo, ¿no? Y por supuesto todo eso afecta muchísimo a la reputación y como decíamos es un activo y parte del patrimonio de las propias compañías, ¿no? Decíamos, ¿por qué una buena percepción
por parte de estos stakeholders, de mis stakeholders de la compañía, afecta al negocio? Bueno, evidentemente, si tienes una buena reputación, por lo tanto, si el consumidor tiene una buena opinión o tu cliente, pues vas a vender con más facilidad o vas a fidelizarle con más facilidad. Si el inversor tiene una buena opinión o percepción sobre ti, te va a ser más fácil atraer a ese inversor a tu negocio, ¿no? Si el talento de tu sector o el talento que tú buscas tiene una buena opinión, una buena percepción de la compañía, te va a ser más fácil fidelizar al talento que tienes en la propia compañía o incluso atraer el talento del mercado, ¿no? Lo mismo diríamos con el regulador, lo mismo con los medios de comunicación, lo mismo con la ciudadanía. Es decir, que todas estas audiencias que pueden tener un impacto en tu negocio tengan una buena opinión sobre ti, es demasiado importante como para no trabajarlo, ¿eh? Este sería un poco el esquema de trabajo de multi-stakeholder. Evidentemente, una buena reputación, también lo comentaba al principio, te acredita como actor social, ¿no? Y a la vez te disminuye la exposición a riesgos. Por lo tanto, todo eso tiene un impacto, como decíamos al inicio de la charla, en la cuenta de resultados de la compañía, ¿no? Te permite trabajar desde un punto de vista estratégico aquellos elementos que van a ayudar a tu negocio desde la reputación, favorece la relación con todos estos grupos de interés en cada mercado en el que estés operando. Decíamos que a través del fomento de la transparencia de cara a los diferentes interlocutores disminuye tu exposición a riesgos y, bueno, y favorece este diálogo y este reconocimiento en general con todos los grupos de interés de la compañía, ¿no? Pero además de todo esto, el informe de Approaching the Future del año 24 ya hablaba y ya habló de cuál es la tendencia o cuáles son las tendencias a nivel de CEOs y de decisión de los líderes de las compañías a las que más atienden, ¿no? El año 23 fue la sostenibilidad, ¿no? Es verdad que estábamos en un entorno donde todos los esfuerzos, también por demandas regulatorias, estaban puestos en el driver de sostenibilidad. En el año 24 ha sido la reputación corporativa, es decir, es la tendencia más importante. Decíamos que el año anterior fue la sostenibilidad y además es la que más se trabaja, ¿no? Prácticamente 8 puntos, en la que más se invierte, en la que más esfuerzos se están poniendo en las compañías, ¿no? Por lo tanto, es un elemento que ya no tiene discusión, digamos, en este contexto en el que nos estamos moviendo, como decíamos, complejo y muy exigente desde muchos puntos de vista, ¿no? Le llamábamos el mundo incomprensible, ¿no? Teníamos hasta ahora una serie de certezas y estas certezas se nos están desmontando, ¿no? Y eso obliga, es un reto para las propias compañías cómo acometerlo, ¿no? Qué decisiones empresariales tomar y cómo la reputación y cómo la comunicación desde un punto de vista más macro puede ayudar a hacer todo este ejercicio, ¿no? Hemos pasado, yo digo, del susto a muerte, ¿no? Hemos pasado del VUCA, ¿no? Que hablaba de un mundo en el que las empresas tenemos que navegar, volátil, con incertidumbre, con complejidad, con ambigüedad, a un mundo bunny, ¿no? Por eso digo de susto a muerte, que es quebradizo, que es ansioso, que es no lineal y que es incomprensible, ¿no? Y con estos elementos, pues las empresas y las instituciones en general y los ciudadanos, pues tenemos que lidiar, ¿no? Y tenemos que trabajar. Evidentemente, desde un punto de vista social, han habido una serie de momentums que han cambiado el mundo y que han impactado en la sociedad, ¿no? Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, el ataque a las torres de Nueva York, el ataque terrorista, el tsunami y el accidente nuclear de Fukushima, pero ya muchísimo más reciente, en estos últimos 5 años, pues hemos tenido, digamos, situaciones muy complejas que han generado, además de sentimientos y emociones que luego hablaremos, cambios sociales asociadas a estas, ¿no? La COVID-19, por supuesto, el año 20 fue un antes y un después, con consecuencias que todavía estamos
nos están acompañando y que estamos arrastrando. Y por supuesto ahora mismo tenemos muy cerca de nuestras fronteras pues, 2 conflictos bélicos de primer nivel. Todo esto parecía que podía ser suficiente, pero no. Además añadimos un elemento nuevo, que es que en el primer trimestre del año 25 Donald Trump vuelve a ganar la presidencia por segunda vez de los Estados Unidos y todo apunta, con todas las decisiones que ha tomado en estos solo 2 meses, pues que volvemos a estar en un nuevo orden geopolítico mundial, ¿no? Y esto ya lo marcaba el estudio de confianza de Edelman. Todos estos elementos que estábamos comentando, estos elementos que están impactando a nivel social y que generan una serie de emociones y comportamientos, aparecen nuevos a nivel de la sociedad, nuevos miedos, ¿no? Nuevos temores, les llamamos existenciales de la sociedad, que tienen un impacto también en lo que luego reclaman a las instituciones que tienen que velar por una serie de decisiones estructurales, ¿no? Y dentro de estas instituciones también están las empresas y lo veremos, ¿no? Está el miedo al cambio climático, el miedo a los ataques hackers, el miedo a una posible tercera guerra mundial nuclear, el miedo a la guerra de la desinformación y de los fake news. Son temores nuevos que afectan de una manera importante a la sociedad y que cambian comportamientos, ¿no? Aquí quiero destacar un caso paradigmático que fue en el año 2020, donde tuvimos la pandemia y el confinamiento, que fue un año paradigmático, digo, porque de manera muy rápida subían y bajaban la valoración en la reputación de instituciones. Normalmente una reputación sube o baja con un desarrollo temporal más largo. No son cambios súbitos. En el año 2020, en pleno confinamiento, todo era tan desconcertante que las opiniones sobre el desempeño de nuestras instituciones se valoraban de una manera mucho más rápida y por lo tanto esa reputación, esa credibilidad que les dábamos a esas instituciones subían o bajaban mucho más rápido de lo normal, ¿no? Evidentemente, bueno, en ese primer momento empeoró. Aquí estamos comparando primera y segunda semana, ¿eh? Luego todo esto fue cambiando, pero fue una foto muy interesante desde un punto de vista de medición de la reputación, ¿no? Bajaba la opinión del gobierno de España, pero en cambio subían la de los gobiernos autonómicos, el de las grandes empresas, luego veremos por qué. Los ayuntamientos, es decir, todos aquellos ecosistemas más cercanos que estaban actuando para resolver aquellas dificultades con las que nos encontramos a nivel social, iban ganando o iban perdiendo valoración y por lo tanto reputación, ¿no? Y por supuesto, los profesionales sanitarios, las fuerzas de seguridad, los servicios públicos, como bien sabemos, los propios ciudadanos, todo el mundo se puso a disposición, cada uno con lo que podía, para ayudar a resolver aquellas necesidades y aquellas urgencias que estuvimos viviendo en unos momentos muy delicados donde habían fallecidos y donde había necesidades sanitarias que no se podían resolver, ¿no? Además, añadimos el elemento de la tecnología, ¿no? Hay nuevos gatekeepers de la influencia. Los medios de comunicación están bajando, pero en cambio la sociedad civil, los empleados, las empresas subiendo, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? Lo vuelvo a decir porque es importante, ¿no? Estos nuevos stakeholders suman o restan a tu reputación, por lo tanto la construyen, ayudan a construirla o ayudan a destruirla, ¿no? En este entorno global, las empresas, por lo tanto, estamos y están más expuestas que nunca a todo tipo de riesgos reputacionales que no hay que tener miedo, simplemente hay que saber gestionar. Muchas veces en las compañías cada vez más hay cultura de comunicación y de gestión de la reputación, ¿no? Y hay que pensar que de la misma manera que atiendes a tus riesgos legales o tus riesgos financieros, tienes que atender a tus riesgos reputacionales porque afectan a tu cuenta de resultados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el mundo de la empresa, ¿no? Hemos pintado un poco un contexto, a lo mejor apocalíptico, ¿no? Parece, pero real, sobre todos los elementos que están afectando desde un punto de vista social, político, económico y de consumo. Y
¿cómo acometen este reto, ¿no? Desde un punto de vista empresarial los CEOs, los líderes de las compañías, ¿no? Bueno, siguen pensando, y esto es importante porque tenemos el elemento Trump que parecía que podía distorsionar un poco este status quo en el que estábamos, siguen pensando en esta gestión multi-stakeholder. Hay que velar, esto es un statement de la Business Roundtable hace poco, hay que velar por los intereses de todos los grupos de interés, no solamente de los intereses de los accionistas. Esto se sigue repitiendo, ¿no? Los fondos de inversión, tenemos también aquí un statement del Fondo de Pensiones de Noruega. Lógicamente queremos empresas que estén luchando contra el cambio climático, que estén luchando por la transparencia, contra la corrupción. Es decir, ese status quo ESG, por resumirlo, sigue vigente. Y es más, desde un punto de vista geopolítico puede ser una oportunidad muy interesante para Europa, para la propia hoja de ruta europea, ¿no? Siguen en como digo, en este nuevo entorno BANI, siguen reivindicando que las empresas deben trabajar y necesitan su propósito corporativo para poder justamente navegar en este entorno tan complejo, ¿no? Ese propósito corporativo va a ser una herramienta de estrategia defensiva también y proactiva también, que les ayude a navegar mejor en su sector y transmitir de una forma más efectiva su desempeño y su performance a estas audiencias, que luego tienen un comportamiento que puede afectar al negocio porque tienen una opinión favorable o desfavorable hacia el performance de la propia compañía, ¿no? Poníamos el ejemplo del CEO de BlackRock, de Larry Fink, que como todos bien sabéis, publica sus cartas. Como todos bien sabéis, estas cartas son públicas y hemos puesto la del 22, donde ya hablaba de propósito y exigía a las empresas que quisieran o su perfil de empresas para invertir que tuvieran un propósito corporativo, que además este propósito tenía que salir del Consejo de Administración, bajar al Comité de Dirección, tenía que estar vinculado a bonus, etcétera, retribución flexible. En la del 23 hablaba de esta forma de entender el negocio multi-stakeholder atendiendo a todas las audiencias, y el 24 ya hablaba un poco depresivamente de este entorno incomprensible y preocupante en el que las empresas tienen que tener un papel predominante. También pasó su propia crisis, porque estas declaraciones pues tienes que asegurarte de hacerlas cuando tienes tu casa muy bien ordenada, y la han tenido que gestionar una crisis con un accionista minoritario. Por lo tanto, pasamos de la teoría de Friedman de el único stakeholder a atender en una compañía es el accionista, porque una compañía existe para dar resultados a sus accionistas, como decimos, a la teoría de stakeholders de Friedman, que es, pues, por supuesto, muchísimo más actual y que ya hablaba de este ecosistema de audiencias internas y externas que, en función de tu performance como empresa hacia ellas, te revertirá o no en tu propia reputación y por lo tanto en tu negocio y por lo tanto en tu cuenta de resultados. Y también apuntamos la de valor compartido de Porter y de Kramer, que al final, y ya en el año 2011, hablaba un poco resumiendo de cuál debería ser el perfil de las compañías para este nuevo entorno, ¿no? Una compañía, primero, tiene que ser rentable. Si no es rentable, no genera impacto, lógicamente. Pero ya no vale solo con ser rentable, sino que tiene que ser sostenible. Esa rentabilidad tiene que ser sostenible en el tiempo. Y luego, además, tenemos que añadir, la empresa tiene que ser comprometida con la sociedad en la que está operando y responsable con el medio ambiente. Parece muy sencillo, pero esta fórmula debe poder aterrizarse en la estrategia de la compañía y luego poder comunicarse de manera eficiente para que cada una de estas audiencias sienta esta capacidad de generación de impacto, también se le llama triple impacto, y que no solamente hay el dividendo para el accionista, sino que un dividendo, podríamos decir, social y medioambiental también, que se tiene que aflorar, que muchas veces y en muchas compañías existe, lo que pasa es que no se eleva ni se comunica, pero hay muchas empresas y en muchos casos empresas familiares que ya trabajan con esta filosofía, simplemente tienen que saber aprovecharla. Por lo tanto,
las empresas necesitamos generar confianza, ¿no? Generar confianza, como digo, en un mundo turbulento, haciendo lo correcto, ¿no? Y esto, pues, no es sencillo, ¿no? Ahora mismo el ciudadano, que el ciudadano también es empleado nuestro, o es proveedor, o es consumidor, o es cliente, o es inversor, o es regulador, no cree en casi nada y en casi nadie, ¿no? Tiene desconfianza en las instituciones en las que hasta hace muy poco generaban confianza, ¿no? Hablamos de ONGs, hablamos de medios de comunicación, de empresas, todo el mundo está dudando de todo en general, ¿no? Especialmente en los países desarrollados. También el ciudadano está convencido que se le miente de manera habitual y que miente todo el mundo, ¿no? Todas las instituciones, ¿no? Los políticos, las empresas, en fin, los medios de comunicación. Hay una banalización también de la verdad. Parece que no pase nada ahora por mentir, puedes mentir y no pasa nada, sale gratis, ¿no? Todo esto genera mucha inseguridad y mucha desconfianza, ¿no? Se pone en duda el propio modelo capitalista, ¿no? Si os fijáis, un 61% entre moderado y alto, ¿no? También la democracia, no con porcentajes tan altos, pero se está empezando a poner en duda si realmente es el sistema mejor, ¿no? Y además en capas de edad muy jóvenes, ¿no? Entonces, son fenómenos que no habían pasado en todos estos años, ¿no? También la credibilidad de los líderes empresariales también se pone en duda, aunque cuando preguntan sobre tus propios líderes, los líderes de la propia compañía, la credibilidad es mucho más alta, pero en general también se ponen en duda, ¿no? Pero, y aquí está la noticia positiva, los ciudadanos en general ven a las empresas más competentes que a los gobiernos, que a los medios de comunicación y más éticas que a los gobiernos y a los medios de comunicación, ¿no? Esto es, como digo, conclusiones del informe de Edelman del año 24, del año 25, perdón. Es un informe que se hace global en 28 países con más de 33.000 entrevistados, con una muestra representativa, por supuesto. Se hace anualmente, por lo tanto podemos tener las comparativas y es verdad que las empresas siguen siendo una institución muy valorada, la más valorada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el 2020 pasó una situación muy paradigmática, que es que en las primeras semanas donde había el gran caos, donde faltaban mascarillas, donde faltaban respiradores, donde faltaba atender a las capas de la sociedad más vulnerables, las empresas se pusieron en primera persona y dieron un paso adelante y ofrecieron todas sus infraestructuras de producción, de logística. Recordaréis empresas que facilitaron a través de sus contactos en otros mercados que pudieran llegar mascarillas, que pudieran llegar respiradores, hospitales, hoteles que se convirtieron en hospitales o en salas de UCI. En fin, el mundo empresarial dio un paso adelante y la sociedad se lo ha reconocido y todavía vivimos de esta reputación, ¿no? Por lo tanto, esto ha sido una situación de cambio en la percepción del valor y la capacidad de generación de valor que tienen las empresas a nivel social y esto todavía existe, ¿no? Y por lo tanto, esto es un elemento muy bueno para las empresas, ¿no? Y por lo tanto, la sociedad les exige que quizás aquello que echan en falta otras instituciones lo puedan resolver las compañías que puedan y quieran. Y eso se lo valoran, ¿no? Porque luego esto redunda y afecta directamente a la reputación y directamente al negocio, como decíamos antes, ¿no? Son vasos comunicantes, ¿no? Por lo tanto, quedémonos con una imagen muy interesante y muy optimista, ¿no? A veces los empresarios tenemos y tienen una percepción de quizás de la empresa en general no tiene una buena reputación. Pues no es cierto. Las empresas ahora mismo son instituciones muy confiables y de las que la sociedad espera muchísimo, ¿no? Y además, todos los sectores prácticamente, ¿no? Aquí veréis, menos el de social media, todos los sectores tienen una buena reputación, ¿no? Y esta es la parte positiva un poco de este momentum tan complejo que estamos viviendo. No lo viven así los gobiernos y los medios de comunicación que tienen mucho trabajo que hacer para poder recuperar la confianza de los ciudadanos, ¿no? Incluso instituciones que siempre habían sido indiscutibles como la ONU también están en algunos casos y en algunos países en tela de juicio por determinados factores, ¿no? Y por supuesto, esto no le sorprenderá a nadie, la sociedad confía
altamente en los científicos y en los académicos, ¿no? Y esto, lógicamente, también y en la parte médica especialmente, tuvo mucho que ver la experiencia que vivimos en el confinamiento por el COVID-19, ¿no? En el año 2020. A nivel de medios de comunicación se pierde la confianza. Google es como medio de comunicación pues, más confiable que los medios tradicionales según esta encuesta y se confía poco en lo que dicen las redes sociales. De todas maneras, somos digamos, individuos manipulables y aunque no confiemos, muchas veces, digamos, la transmisión de información a través de multicanal nos afecta y nos afecta al comportamiento, ¿no? Y ahora justamente entramos en este punto, ¿no? Consecuencia de todo ello es la grandísima polarización en la que estamos viviendo, ¿no? Y veréis que algunos países en especial, ¿no? Hay una polarización tan alta, que hace que cuando le preguntas a ciudadanos si ayudarían a alguien que piensa ideológicamente pues, o que está a las antípodas ideológicamente de lo que piensa él, un 30% afirman que no lo ayudarían, un 20% que no lo quieren como vecino y un 20% que no lo querrían tenerlo como compañero de trabajo. Esto es una situación consecuencia de lo que hablábamos, ¿no? De esta polarización extrema en la que estamos viviendo y que estamos viviendo también en países donde esto no había sucedido, ¿no? Y todos nosotros lo estamos visualizando cada día, ¿no? Bueno, diría que quería hacer unas conclusiones muy aplicables, poco complejas, para que poco a poco las personas que no estén en sus empresas trabajando desde un punto de vista de cultura corporativa, el tema de la reputación lo tengan en cuenta, sin entrar mucho en cada detalle. Pero bueno, podríamos decir como conclusión, y como hemos visto, que una marca que quiera, una marca de una empresa, sostenerse en el tiempo, necesita tener una buena reputación y por lo tanto hay que seguir gestionando la reputación cada día. Una reputación tarda muchos años en construirse y poco en destruirse. La reputación y la marca son dos de los activos intangibles de más valor dentro de las compañías, por lo tanto, gestionémoslas, atendámoslas, incorporémoslas en los debates de estrategia del negocio, porque nos va el negocio en ello. Una empresa con futuro debe elevar la mirada, tenemos que mirar más allá, hablábamos antes, ¿no? Ser rentable, ser sostenible, esta escucha activa a las audiencias. Vamos a ver si conocemos realmente este ecosistema de stakeholders, qué es lo que valora, qué es lo que demanda y atendámosles. Anticipemos los cambios, estamos viendo y estamos atentos ahora, podemos además anticiparlos porque estamos hiperinformados y queremos tener información para tomar decisiones. Ahora es mucho más fácil tenerlas que hace 30 años. Y asumir compromisos. Hay determinados momentos, hablábamos también en el año del confinamiento, cuando empresas dieron un paso adelante y asumieron compromisos, cómo esos compromisos han tenido un resultado de fidelidad, de aprecio, de estima, de respeto en sus diferentes audiencias, en su reputación y por lo tanto en su negocio y en la valoración de la compañía. Venimos en el siglo XX se valoraba las mejores empresas, eran las más grandes, las que más facturaban, las que más ganaban. Ahora las mejores empresas son las mejores, ¿no? Y las mejores son las responsables, ¿no? Responsables desde un punto de vista multi-stakeholder, como decíamos, ¿no? No olvidemos la economía de la reputación, ¿no? Cuando generamos afecto, generamos estima, generamos respeto como empresas, eso genera una predisposición a que quieran trabajar con nosotros, que quieran consumir nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? Hay que lidiar con estrategia, por supuesto, pero con este propósito corporativo que puede ser como una especie de herramienta que nos ayude a tomar las buenas decisiones, ¿no? y que nos saque de la presión del corto plazo, ¿no? Que muchas veces las empresas están atrapadas, ¿no? en esta presión del corto plazo, ¿no? Y además que nos hará más resilientes, ¿no? Tengamos un equity story integral, ¿no? Las empresas tienen que ser rentables, claro que sí, hay que atender a los accionistas, pero, como decíamos, va mucho más allá, ¿no? Es un impacto transversal.
Y luego que este 61% de la percepción de la reputación de una empresa, no olvidemos que tiene unos factores emocionales detrás que generan este comportamiento que buscábamos, ¿no? Este comportamiento en nuestras audiencias que favorece a nuestro negocio, ¿no? Y bueno, como al final estamos en un mundo en el que lo que no se mide no existe, y esto es una pequeña broma, ¿no? Es un KPI inspiracional, ¿no? Eh, bueno, estos KPIs que necesitamos y que la reputación los tiene, porque la reputación puede medirse, como hace además una empresa de nuestro grupo que se llama Villafañe, que tiene los indicadores de medición de reputación, pero como empresa añade unos KPIs nuevos, ¿no? Mantén a tus audiencias informadas, mantén a tus audiencias interesadas, mantén a tus audiencias involucradas y ganarás su afecto, su respeto y su cariño. Y con eso vas a transicionar de una manera más eficiente en este mundo, como decíamos, tan complejo y tan delicado. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Qué exposición más inspiradora y más completa. Tendremos que repasar todas tu PowerPoint porque nos has dado una cantidad de información tremenda que nos ayudarán en nuestro quehacer, en nuestra propia empresa, por supuesto, para tener en cuenta todo lo que nos has dicho. Es verdaderamente inspiradora. Tenemos alguna pregunta, pocas porque yo creo que has resuelto algunas de las preguntas que nos habían expuesto hace unos instantes, las has contestado ya. Por ejemplo, diferencia entre reputación y marca o diferencias culturales en la manera de comunicar. Quizá una pregunta un poco más concreta, parecía decir, ¿deberían evolucionar los actuales modelos de contabilidad para reflejar mejor el valor económico de la reputación? El valor no está dentro de un balance ni una cuenta de resultados. ¿Deberían evolucionar en ese sentido? Por supuesto. De hecho, las empresas cotizadas, ya el regulador pide cuantificar los riesgos reputacionales. Ya lo pide. Por lo tanto, se tienen que cuantificar, se tiene que reportar la cuantificación de ese riesgo reputacional, qué impacto va a tener en el negocio, ¿no? Y existen, por supuesto. Justo Villafañe fue, porque falleció desgraciadamente hace poco, doctor en reputación y fue el creador de los primeros indicadores y KPIs de reputación. No solamente es que se pueda medir la reputación, sino que se debe y se puede, las dos cosas. Algunas empresas, por su propia idiosincrasia, están obligadas a esta cuantificación y nosotros les ayudamos a hacerlo, pero creo que sería interesante que todas, de alguna manera, empezaran a iniciar este camino para ser conscientes dentro de las propias compañías qué impacto tiene. Porque en los intangibles pasa como la comunicación, ¿no? Todo el mundo es entrenador de fútbol. Pues bueno, todo el mundo sabe de comunicación, ¿no? Eso pasa en general, ¿no? Y muchas veces, pues pensamos que nuestra percepción, nuestra opinión de las cosas, pues es dogma. Bueno, pues no, ¿no? Por suerte, ni en este mundo ni en ninguno, ¿no? Entonces, empezar a medir, primero yo diría, empezar a tener conciencia. Porque hay muchas empresas que esto no está dentro de la cultura corporativa, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, no tienen departamento de comunicación. Para mí es impensable no tener un departamento de comunicación o de reputación, o es impensable que el director de reputación no esté en un comité de dirección, porque es demasiado importante para el negocio, porque como veíamos, están pasando demasiadas cosas y alguien tiene que llevarlas al comité de dirección y alguien tiene que llevarlas al consejo de administración, porque no todo es el negocio, sino que todos estos elementos que pasan en este entorno tan complejo tienen unas repercusiones a nivel de reputación, en defensivas, pero también para aprovechar. A veces se dan ventanas de oportunidad que los de comunicación o de reputación vemos y que la empresa puede aprovechar y que eso redunda en su negocio. Entonces,
si no está dentro de la estructura de la compañía, no está en la cultura de la compañía, yo animaría a los empresarios, a los ejecutivos que primero tomen esa decisión y luego que pongan los recursos necesarios para poder hacerlo, porque es necesario para su negocio y además es medible, como bien dices, María Ángeles. Quizá en nuestro campo, o yo como una empresa de tantos años y tantos años, quizá nos resulta a veces un poco distinto, ¿no? Decir, bueno, ya sabemos lo que quizá la gente piensa, o si no, parece que invertir en este tema de comunicación y de reputación parece como algo superfluo, Un entre gasto. comillas, ¿eh? Un gasto, exactamente, parece más un gasto. Correcto. Tenemos que cambiar un poco esta manera de pensar. Como has dicho muy bien, una cosa es lo que uno piensa, la otra cosa trata de ser responsable, trata de ser, pero otra cosa es cómo te perciben los demás, que al final es lo que genera, en el fondo, negocio. Si porque sí, porque genera confianza y si genera confianza, genera negocio. Exactamente, Entonces, es una inversión, como bien, no es un gasto, es una no, inversión y es una necesidad, yo diría, las dos cosas. A ver, cada vez más, yo llevo 30 años dedicándome a esto y hace 30, pues era, bueno, pues las compañías tenían como mucho un jefe de prensa, ¿no? Digo porque muchos eran hombres, ¿no? Un jefe de prensa como mucho, ¿eh? Que colgaba el director de marketing y ahora, por supuesto, hay no solamente la conciencia, sino que hay equipos, estructuras, direcciones generales de reputación que además engloban muchas cosas, ¿no? Engloban marca corporativa, engloban asuntos públicos, engloban comunicación digital, comunicación interna, a veces incluso sostenibilidad, porque la sostenibilidad es un driver también que te sirve para la marca y para la reputación, ¿no? Entonces, estamos en un momento de madurez, además nuestro mercado cada año crece y incontestable, pero todavía queda. Siempre pasa lo mismo. Las empresas grandes empiezan, primero las cotizadas porque están como obligadas, luego ya las grandes, luego ya las medianas, y bueno, se va generando como una realidad. También nuestro sector se va sofisticando. Antes, digamos, había menos canales, como decía, estaba menos desintermediado, por lo tanto, eran los medios de comunicación básicamente el canal principal, o comunicabas directamente con tu cliente o consumidor. Ahora es multi-stakeholder, ¿no? Por lo tanto, te obliga a atender a todas esas audiencias como profesional de la comunicación y, por lo tanto, a saber qué opinan. Exacto. Una de las preguntas precisamente también que dices es cómo uno puede defenderse, porque claro, no te tienes que defender de la opinión de un periódico como era antes o de un periodista, te tienes que defender especial de los fake news o de lo que Sí. y las redes sociales que pueden decir también barbaridades, ¿no? Entonces, Sí, correcto. el problema o el problema o la O la oportunidad. la ampliación se ha extendido muchísimo. Totalmente. Y no solamente se ha extendido, sino que hay mucha más gente que pueda opinar, sino que todo va mucho más rápido. También es verdad que como todo va mucho más rápido, las crisis también duran menos porque luego viene otra, a no ser que sea una crisis nuclear, ¿no? Muy, 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 muy profunda de una compañía y todos tenemos en la cabeza pues casos de crisis que han pasado y que tienen una duración en el tiempo, ¿no? Pero es un reto y es una oportunidad. Es decir, nos llega mucha más información que nos llegaba antes, tenemos más facilidad de entender el momentum que antes, podemos actuar también más rápido. Lo importante es que tengamos el desempeño hecho. Es muy mala situación que te pille una crisis con los deberes por hacer. Sería la peor de las situaciones, pasa cada día, también esto, pero el mundo ideal sería construya una hoja de ruta comprometida, responsable, inteligente y consciente, trabájala de una forma sostenible, a corto, medio y largo plazo, estate atento de lo que está pasando y reacciona, no hiperreacciones, luego también hay casos de hiperreacciones. Luego hay empresas que si son las líderes están más obligadas de su vertical a tomar las decisiones casi, ¿no? Del grupo, ¿no? Pero no te precipites, pero asume compromisos y sobre todo escucha. Es que estamos en un momento donde hablar es muy importante y ya lo vemos porque estamos en una época donde la hiperinformación y la hipercomunicación es un elemento, pero el elemento para mí más interesante es la escucha. Y la escucha ahora
nos ayuda a tomar decisiones estratégicas, nos ayuda a tomar decisiones también a corto, nos ayuda a defendernos cuando hay algún elemento que puede afectar a nuestra compañía que pasan, pero a la vez pensemos que en función de cómo reaccionemos en esos momentos, también podemos recolocarnos muy rápido en la confianza de esa audiencia, ¿no? Es una ventana de oportunidad real, pero hay que hacerlo bien. Entonces, como hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con profesionales. Entonces, como digo, ni todos somos entrenadores de fútbol, pero podemos opinar de a quién colocaríamos en cada posición. Ni todo el mundo sabe de comunicación, aunque todo el mundo, ni de reputación, aunque todo el mundo tiene una opinión, eso sí. Bueno, porque al final la opinión, al final estas herramientas para medir la reputación salen también de encuestas que se hacen en toda la sociedad, ¿no? Esto es una de las... Absolutamente, ¿eh? absolutamente. Si uno quiere saber qué opinan, pues hay muchas formas de hacerlo y una es las encuestas. Entonces, pues tienes que seleccionar una muestra representativa de a qué perfil te interesa su opinión o qué perfiles y hacer las preguntas para poder obtener esa información. ¿Qué pasa muchas veces en algunas organizaciones? No gusta lo que sale. Entonces, como no gusta, Dice que no me vale. la encuesta está mal hecha, ¿no? Correcta. Entonces dices, bueno, trabajemos con la voluntad de siempre aprender. Y para Exacto. aprender hay que escuchar, porque se aprende más escuchando que hablando. Entonces, escuchemos, hagamos bien el trabajo, hay que hacer una muestra representativa para que las conclusiones sean reales. A partir de aquí, trabajemos aquello que tengamos que mejorar y celebremos aquello que esté funcionando y entendamos que esto es un camino orgánico que Claro. no acaba, que no acaba, pero el que no escucha no aprende. Y por lo tanto, cuando Esa- llegue un momento donde tendrás que tener ese colchón de seguridad del que yo hablaba, no lo vas a tener y te va a costar mucho más. Nos puedes llamar igual y te vamos a ayudar, pero te va a costar mucho más. Entonces, en este mundo que ya sabemos que funciona así, es más inteligente y es más eficiente hacer los deberes, también en reputación. Muy bien, pues con Bueno, esta frase me parece perfecto. El que no escucha no aprende. Esta es la gran consejo y la gran inspiración que nos has dado esta mañana. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, María Ángeles. Un placer, como por tu siempre. simpatía y por tu manera de, vaya, y por tantas explicaciones y tanta información que nos has dado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Cerramos aquí nuestro desayuno inspirador y si quieren ustedes, todos los que han estado bueno, presentes en este desayuno digital, pues respondan a la encuesta para escucharles precisamente y mejorar lo que podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias.